Amigos de Caracol Radio, bienvenidos al personaje de la semana. El personaje de la semana de hoy es un ser humano a quien llevamos en el corazón, que todos los periodistas lo quisimos, los que pudimos conocerlos un poco, que pudimos aprender de él y que en estos días estamos nosotros recordando 10 años de su ausencia. El gran Ernesto Macausland, el hombre del mundo costeño, el gran cronista, de las entrevistas maravillosas, de esa entrevista que todos recordamos de Diomedes, no sé Ernesto, no sé, pero de las crónicas que aquí escuchamos en esta casa, en su casa, en Caracol Radio, esas crónicas, la de Shakira que ahorita vamos a escuchar y tantas otras, el gran Ernesto Macausland, ¿cuánto nos falta? Y hoy vamos a tener una conversación, yo sé, muy sentida, muy especial, con dos seres humanos que por supuesto lo conocieron muy de su vida y nos van a contar muchas de las historias para acercarnos un poco y para que ese legado de Ernesto siga presente en las nuevas generaciones de periodistas. Amigos de Caracol, gracias por seguirnos también a través de las plataformas, a través de Facebook, de Caracol Radio. Y hoy está con nosotros Daniela Macausland, hermana menor de Ernesto. Bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por compartir con los oyentes de Caracol. Gracias, es un honor estar aquí, en cierta manera representando a mi hermano, ¿verdad? Porque si yo soy su única, era su única hermana, entonces soy como si fuera casi una mellicita de él, un pedacito de él. Entonces estoy feliz de estar aquí y emocionadísima. Muchísimas gracias por la invitación. Y nosotros todavía más emocionados. Y una gran amiga, colega, María Angélica Duque, que siempre tiene los temas, las historias, esas historias que no se han perdido de nuestro Caribe, que las sigue recuperando. Ahí está María Angélica detrás de esas historias, que trabajó con Ernesto. Gracias también por acompañarnos en este especial. Gracias de verdad por darme el espacio para compartir sobre mis experiencias de vida, experiencias laborales con un ser tan maravilloso como lo fue y sigue siendo, porque él sigue en su impermanencia, sigue permaneciendo. Así que muchísimas gracias por este espacio. Bueno, vamos a escuchar esos momentos de Ernesto, esas historias de él, ahorita un poquito de sus crónicas. Pero bueno, Daniela, preparando este programa me decías que la pregunta que uno siempre empieza en una entrevista es ¿cómo recuerdas a Ernesto? Pero me decías que tienes una carta especial que describe un poco ese Ernesto que todos quisimos. Pero yo quisiera, ahí desde tu corazón también, hoy qué hay en tu memoria, en tus recuerdos y en este momento del programa de Ernesto Macausland. Muchas gracias. Bueno, mi hermano, desde que estábamos chiquiticos, siempre para mí fue como alguien que yo miré para arriba, hacia arriba, ¿no? Como admiración siempre desde niña hacia él, y siempre fue como mi protector, quien me ayudó en todos los momentos de mi vida cuando tuve algún problema o inclusive cuando eran cosas buenas, siempre estaba ahí. Y de la parte pues profesional, increíble el orgullo tan grande de que nos llenó a todos. Pero ya como hermano, un hermano como ningún otro, súper amorosísimo, cariñoso, dulce, así como Cucha lo recuerda, que era un ser tan dulce, ¿no? Que nunca se le veía como una amargura o un rencor o nada así. Yo siempre he dicho que solamente 2 personas, no voy a decir quiénes son, no querían a Ernesto, solo 2 en este mundo. Imagínate eso. ¿Cómo era ese niño? Ya tenía esas inquietudes de periodista, de ese jovencito. ¿Qué recuerdas de esos momentos? Bueno, yo pienso que él sí tenía de chiquito, por lo menos para locutor, sí servía. Mi papá lo llevaba. Yo no me acuerdo a qué estación de radio en ese momento, en los años finales de los 60 sería, ¿no? Principios de los 70. Y él ayudaba a transmitir partidos de Junior. Lo ponían ahí, un niñito. Y entonces mira que ahí está algo, ¿no? Su amor por el deporte y pues por el fútbol, por el Junior. Y ¿cómo lo recuerdo? Sí, un niño sin ser travieso, pero sí muy inquieto, siempre ocupado, siempre haciendo cosas. Sí,
Bueno, María Angélica, ¿cómo fue ese primer momento, ese encuentro con Ernesto McCausland? Bueno, imagínate que yo había hecho todo empieza con mi tesis sobre trópicos en la universidad. Y así es como entro a trabajar a Telecaribe. Mi tesis fue meritoria. Entonces, las entrevistas yo las hacía en Telecaribe. Y bueno, ahí me di a conocer y me han dado la oportunidad de trabajar. Y trabajaba en un programa que se llamaba Diálogos Regionales con Edgar Reisini. Entonces, en una ocasión, pues llegó Ernesto y él había hecho le habían hecho una entrevista en este programa y ahí lo conocí y hasta me autografió lo tengo todavía, un libro de los 20 años de Telecaribe que él había hecho y con un DVD, bueno, en ese momento. Entonces, después de eso, estoy yo sentada esperando reunirme con el gerente y él también. Entonces, yo en esta incomodidad wow, Ernesto el Grande, no solamente en su presencia de lo alto, sino de ya saber quién era él, él comenzó a hablar conmigo y yo saqué como mi as bajo la manga y era hablarle de la tesis, porque yo qué más iba a hablar con Ernesto McCausland. Entonces era lo que yo manejaba y ahí comencé, mira, y Trópicos y el documental, y lo tenía tan fresco todavía que ahí hicimos como nuestra primera conexión. Después me cuentan que esa reunión que él tenía con Edgar Reisini era precisamente para hablar del programa A las 11 y que la productora que pidió que trabajara con él era esa peladita que le decían la cucha por esa conversación. O sea, siempre desde nuestro inicio, digamos, que él fue muy generoso conmigo porque era una persona muy generosa y le daba la oportunidad a la gente de lucirse. O sea, él dejaba que uno brillara, que aprendieras, que te equivocaras, pero sí te daba mucho impulso y eso lo recuerdo con mucha gratitud. Así es, todos recordamos siempre esos gestos de generosidad de Ernesto, de amistad, de darte la oportunidad. Todos tenemos un recuerdo de Ernesto McCausland. Y sí, Daniela. Ahora que Cucha menciona lo de su generosidad y que le gustaba que la gente se luciera, es la carta que encontré, que mencionaste ahorita, que el autor, que se llama Mario Mendoza, el bogotano, iba a escribir un libro y le pidió a Ernesto que le prestara el protagonista de Febrero Escarlata, el libro que escribió Ernesto sobre todos esos asesinatos, que se llama Capeto Cervantes, espero no estar equivocada. Y entonces mi hermano definitivamente le dijo, claro que sí, es todo tuyo, y si Capeto se quiere ir a morir en uno de tus libros, está bienvenido, es todo tuyo, te lo regalo. Y escribió luego a raíz de eso, escribió esa cartica que se la escribió a mi mamá ya después de la muerte de Ernesto. Le mandó esa cartica en un correo electrónico y yo la he tenido impresa porque me parece que hace una descripción exacta de lo que él era. Bueno, por un bogotano, que me parece muy interesante eso. Por un bogotano. Claro. Bueno, seguramente en algún momento de este diálogo vamos a escuchar un poco de esa carta. Sí. Yo quiero, amigos de Caracol Radio, que ustedes recuerden, seguro algunos de nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes, escuchaban las crónicas de Ernesto aquí en Caracol cuando las presentaba en 6 AM con don Darío Arismendi. Y aquí hay una de esas historias maravillosas de Ernesto McCausland, que además su productor en ese momento era don Gustavo Menco, el hombre que cuando yo llegué aquí a Caracol me enseñó tanto de la radio. Pues aquí esta crónica, cuando Shakira no era Shakira. Shakira Mebarak llegó antier a Bogotá en uno de los 2 jets contratados especialmente para su tour de la Mangosta. Pero hace 12 años, cuando acudió a la población de Baranoa para aquel concierto en el Instituto Pedagógico Santana, hubo que hacer un esfuerzo sobrehumano para el rubro de transporte, como lo relata José Guzmán Carrascal, uno de los organizadores. Imagínate que la traímos en una camioneta del señor Carlos Molina, cobró 30.000 pesos para traer a Shakira de Barranquilla a Baranoa y viceversa. Shakira Mebarak contará mañana en el Campín con un inmenso camerino privado que será como una lujosa suite móvil. Pero hace 12 años en Baranoa, contratada por el grupo de teatro local La Cuerda,
que necesitaba fondos para el montaje de su obra Prohibido asociarse en primavera de Alejandro Casona, las facilidades no eran las más cómodas, como nos cuenta Eloy Muñoz, el luminotécnico. Inclusive acondicionaron un cuarto, el cuarto no tenía luz, entonces tenían que colocar una velita, colocaron una sábana con un foco de mano para que Shakira se maquillara. Donde se cambió Shakira, que era un salón acondicionado, improvisado, un salón de clase, fue el camerino donde ella se cambió, había unos calados. Entonces la gente de la calle de Baranoa veía y podían verla a ella cambiándose. Entonces, él hoy atravesó la calle de Baranoa, la carrera principal, y trajo una sábana. Se presentó con una sábana de una casa, la prestó para tapar el camerino donde se cambió Shakira. Sé que no vendrás, todo lo... Hoy Shakira Mebarak no ha dejado un solo puesto libre en una fragorosa gira de conciertos por el mundo y mañana aspira a tener 35.000 personas en el Estadio El Campín. Pero hace 12 años en Baranoa la cosa estaba tan frondia que la congoja de la cantante en el camerino era evidente. Ella misma llora, que no, me da hasta pena de cobrar porque veo que no ha entrado todo el público que esperábamos. Entonces ella cada ratico se asomaba a ver si ahí me preguntaba, hay mucha gente, y ahora como pobre gente, yo no sé cómo van a hacer ahora para pagarme y para pagar los gastos. Nos fue muy mal económicamente, no por culpa de ella, porque eso se llenó, porque la gente quería verla, pero gratis, se volaron por la pared, tumbaron una pared del bachillerato y no recaudamos todos los fondos necesarios. Hoy Shakira Mebarak tendrá que seleccionar de un copioso repertorio multilingüe que daría para varios conciertos, pero hace 12 años en Baranoa apenas cantó 7 temas, de los cuales solo uno, Magia, había sonado en la radio. Hoy Shakira Mebarak viaja con su banda de músicos de Miami. Hace 12 años andaba con pistas, por lo cual fue necesario montar en la vetusta tarima a un grupo de músicos de papayera para que hicieran el simulacro de que estaban tocando. Hoy Shakira Mebarak se desplaza con 155 toneladas de material de tarima y 500.000 vatios de luz. Hace 12 años se usó medio vatio y en una cancha de básquetbol. Hoy los honorarios de Shakira Mebarak por concierto ascienden a los 800 millones de pesos, pero hace 12 años en el fracaso de Baranoa recibió 400.000, pagados de 5 en 5 con el escaso dinero que se había recaudado y de lo cual quedó una deuda con el luminotécnico. Por ahí me deben 50.000 pesos todavía. Hoy alguien comparó a Shakira Mebarak con el rey Midas, aquel que todo lo convertía en oro, pero hace 12 años, al hacer las cuentas finales del concierto, el oro no se vio por ninguna parte. Hoy Shakira Mebarak es Shakira. De hace 12 años solo queda la reflexión de un poeta de provincia. Parecía que aquellos latientes corazones presintieran aquella memorable noche de que Shakira se nos iba a ir, pero para el mundo entero, ya no iba a ser de nosotros, sino de todo el mundo. En Caracol, con edición de Gustavo Adolfo Menco, una crónica de Ernesto Macauslan. El gran Ernesto Macauslan, ¿no? Y nos sigue sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo, increíble. Qué hermoso, ¿no? Y tiene vigencia todavía el tema. Claro. Total. Bueno, estar cerca del periodista, de cómo construía sus temas, de cómo buscaba las historias. ¿Qué recuerdas tú, María Angélica? Ernesto, mira, quiero decirte que no había como diferencia entre Ernesto el periodista, el profesional, y Ernesto el ser humano, porque él siempre estaba pendiente de todo. O sea, era como si tuviese esa facilidad para ver lo que otros no pueden ver. Creo que él estaba abierto a recibir. Era una persona tan agradecida que se paraba desde ese lugar siempre. ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué hay en la vida para mí? Y cuando una persona hace eso, todo lo recibe. Entonces, decirte cosas muy particulares, no, era eso. Como si abriera los brazos y dijera, aquí está el mundo, vengan a mí, y llegaban las historias. Pero claro, tenía el ojo y tenía el oído. O sea, pero es muy de su forma de ser y de percibir el mundo a través de la gratitud. De la gratitud que hablábamos al inicio, Daniela, ¿cómo era ese espíritu de familia? Porque ahí se nota en la persona, la familia, que lo va formando, que le va inculcando para lograr ese camino en la vida. Pues la verdad es que él se convirtió como, no porque se haya vuelto famoso ni nada de eso, pero él era desde cierta edad como la persona más importante del núcleo familiar, como que los demás nos apoyábamos en él. O sea, su consejo, sus palabras siempre era como lo sabio, lo que uno le hacía caso.
Entonces, para mí era eso, era como, y además él llegaba y yo no sé, tenía como un aura, una cosa que uno lo miraba y sentía como un ambiente diferente, había algo en él que mucha gente lo sentía, mucha gente me ha dicho, ¿verdad, Cucha? Que hablamos de eso la otra noche, que había algo que él tenía, una presencia, no por su tamaño, yo no sé qué era, un aura, algo que uno sentía que era alguien importante, pero su mayor virtud para mí siempre es y será la virtud. Lo siento mucho. La humildad. La humildad. Eso es lo más, para mí su mayor virtud era esa. Una persona, nosotros llegábamos a un sitio de hamburguesas o de algo aquí en Barranquilla, como en los tiempos de Mundo Costeño, y eso todo el mundo volteaba a mirarlo, y él nunca se volvió creído, ni nada, todo el mundo le sonreía, todo el mundo saludaba. Entonces eso, tratar a todo el mundo igual, no importa qué puesto, qué posición tenía, a todo el mundo lo quería, a todo el mundo lo trataba con respeto, a todo el mundo le agradecía. Eso sí, era súper intenso, eso sí quiero decirte. No, claro, disciplinadísimo. Exigente. Pues imagínate mucho. Que el otro día estábamos hablando de esas cosas que le pasaban. Nos fuimos a los premios India Catalina, no, al Festival de Cine. Ajá. Y entonces estábamos trabajando, yo era la productora y tenía que buscar los invitados y bueno, todo el cuento. Y en un momentico me fui al baño, y comienza a sonar el celular y todas en el baño de mujeres estaban como que aturdidas del sonido del celular, porque no lo tenía ni en silencio ni nada, y cuando ya por fin contesto le digo, Ernesto, de vez en cuando yo voy al baño, y entonces me responde él a mí que, bueno, escucha, está bien, pero apenas termines, me llamas. Entonces era, sí, desde temprano él estaba ahí con esa mirada, tener todo listo, todo muy listo. Para unas cosas era, no sé, me pasó, para unas cosas era como, se acordaba de todo, pero para otras muy elevado. Él era muy elevado. Eso entonces, es muy de la familia. Mira que una vez iba entrando estaba en Telecaribe y él entra y me dice, escucha, ¿quién es? Él sale del programa y se escucha, ¿quién es la señora que está ahí? Y yo, Ernesto, mi mamá, te la presenté ayer. Y él, pero era muy lindo porque uno le decía, yo le iba diciendo quién eran las personas cuando él no se acordaba, me preguntaba quién es. Y entonces él lo saludaba y saludaba a todo el mundo, muy lindo, era muy amoroso con la gente. Sí. Y en la casa sí, también era así elevado. Sí, eso es como una característica muy de la familia del lado Sojo, ser elevados. Mi mamá, muy elevada. Mi hija, la grande, también es así. Entonces están como pensando en otra cosa al mismo tiempo que están hablando contigo y los ves que están como elevados, como en otro plano. Pero bueno, ahí es donde estaba la cosa, porque al mismo tiempo también te estaba poniendo atención, ¿verdad? A lo que de verdad le estaba interesando. Bueno, a propósito del periodismo, aquí nuestro productor consiguió esta reflexión que hace Ernesto sobre la crónica y sobre el periodismo que él hizo en Caracol Radio. Algo une a las crónicas independientemente de que sean de televisión, prensa o radio. Desde luego que cada cual tiene sus particularidades técnicas, pero en el fondo se trata de lo mismo: narrar con eficacia periodística y pasión humana. Narrar con el detalle pertinente, el dato exacto, el tiempo justo, el testimonio ideal. No obstante, he tenido siempre una fascinación especial por la crónica radial, por todo lo que enmascara. Cuando escuchaba las radionovelas de los 60, no había modo de diferenciar entre una regadera de jardín, vertiendo agua dentro de un balde, de un fuerte aguacero. Llegar a la mente y al alma de otros seres humanos a través del oído es como un acto de hechicería. Es como un acto de hechicería. Ernesto Macausland, nuestro personaje de la semana, a través de las generosas palabras de su hermana y de una gran colega. Y aquí, amigos de Caracol Radio, estamos llenos de emoción, de recuerdos. Ahorita les voy a contar también una experiencia, varias experiencias que tuve muy cerca de Ernesto Macausland. Vamos a una pausa, ya regresamos con el personaje de la semana de Caracol Radio.
Amigos, continuamos en el personaje de la semana de Caracol Radio, dedicado con todo el corazón a Ernesto Macaulay. Con Ernesto todos tenemos una historia, y yo también sé de la generosidad de Ernesto cuando alguna vez en su programa de a las 11 él iba a hacer un viaje y de pronto yo veo la llamada de Ernesto Macaulay y dije, Ernesto Macaulay me está llamando, dije, wow, y me dijo, Martín, voy a irme a ver si haces los programas de esta semana. Y yo decía, para mí es un privilegio que él me haya... Y siempre tenía una palabra generosa, que tú lo decías, Daniela. Y compartí con Ernesto también un viaje en Alemania. Nos habían invitado a un viaje a Alemania y entonces estaba él en la investigación del acordeón. Y él fue más por la investigación que estaba haciendo que por el tema del viaje. Pero atendió a la fundación que nos invitó con todo el cariño, con toda la generosidad, y había hecho el acuerdo que un día se separaba para ir a hacer su trabajo de los acordeones y terminar su crónica que estaba haciendo. Su libro con los maestros del acordeón de acá. Ernesto yo lo vi trabajar en esos días. Mientras yo dormía en la noche, Ernesto estaba trabajando. Trabajaba mucho. Es decir, sus horas de descanso eran muy pocas. Y entonces me decía, Marty, mira, discúlpame que te voy a molestar con la luz. Y dije, no, tranquilo, yo realmente dormía. Yo creo que yo roncaba mucho. Ese es Ernesto Macaulay. Yo no puedo decir es Ernesto Macaulay, porque todos tenemos un momento en que le agradecemos un apoyo, un impulso, algo que hizo por nosotros, por tantos periodistas, siempre con esa generosidad. Por eso, Daniela, cuando tú hablas de esa generosidad, y yo quisiera que esa carta que tienes allí, que me dijiste, la encontré y quiero compartirla. De pronto, uno de los párrafos que tú consideras, la gente pueda escuchar todo los que conocimos un poco o mucho, Ernesto, le agradecemos. Sí, pero antes también te quiero decir que yo como hermana y como familia también le debo algo muy grande a él. Estoy muy agradecida por la vida de mi hija mayor, porque yo me había ido a vivir a New Delhi, a la India. Mi niñita tenía como 1 añito y medio, le diagnosticaron un tumor cerebral gravísimo, me dijeron que no vivía sino 4 meses. Y yo lo llamé, claro, él era mi salvación para todo, enseguida lo llamé, mi amor, imagínate que Valentina le encontraron esto. Me dijo, espérate un momentico, enseguida se movió aquí en Barranquilla, contactó a un agente del Hospital St. Jude en Estados Unidos, mandó un fax, que era lo que había en ese momento. Me llamo Ernesto Macaulay, soy periodista, tengo mi hermana que vive en New Delhi con su hijita, tiene los doctores le contestaron, tráigasela. Enseguida me llamó, llévatela ya para Estados Unidos. Pero ¿cómo me la voy a llevar? Llévatela ya, como sea. Vendió la casa donde vivíamos para que entonces pudiéramos pagar el tratamiento, que luego, gracias a Dios, fue todo como, era un hospital de investigación, fue gratuito, pero él le salvó la vida a mi hija, y mi hija sabe que ella le debe su vida a su tío Ernie, que ella es sobreviviente de cáncer y hoy tiene 33 años y es enfermera y es una niña súper exitosa, que tiene como su tío Ernie problemas que le dejaron la quimioterapia, no oye bien, que Ernie no oía bien, a pesar de que escucha, sí dice que tenía tremendo oído y tremendo ojo, pero a pesar de que no veía bien porque era súper miope y además sordo por los tratamientos que le hicieron tan duros. Era preguntón. De pronto era por eso que era tan preguntón, para poder escuchar mejor. Sí, era muy preguntón. Y bueno, si quieres... Sí, bueno, sí. Pero qué historia maravillosa, yo creo que, lo de Valentina, que ha sido, sí. Divino. Luego entonces, él estaba muy ocupado acá, yo no sé en qué trabajo estaba, pero era en Barranquilla, y viajó y se encontró con nosotros allá en Estados Unidos, llegó para el día en que porque nosotros llegamos de la India y al día siguiente la operaron a la niña, duró 12 horas la operación y él llegó en ese lapso de la operación y él fue el que se enfrentó al doctor neurocirujano y el que le hizo las preguntas de que si era salvable, que si se iba a morir, todo eso se lo preguntó él ahí conmigo al lado, a pesar de que yo entendía, él tomó las riendas y nos dejó organizados y se vino.
mi amor, qué pesar que me tengo que ir y dejarte, sé fuerte, sé valiente. Me decía, tú eres aquí, tienes que sacar a tu hija adelante, estoy allá, una llamada a distancia, llámame si me necesitas enseguida, me vengo, pero me tengo que ir por mi trabajo. Me dejó una cartica así. Divino. Él dejaba muchas carticas, yo tengo varias carticas de él, cositas así lindas. Escribía a mano. Me escribió una poesía ahí, Ah, como ¿sí? cuando yo tenía 14 años, sí, pero no la tengo. yo te la di, ¿verdad? Sí. Sí, y más bien como medio dulce y burloncita, ¿verdad? Sí. Y sí, y cositas así como no tengas miedo, el miedo es el que te mata, sé valiente, tu hija te necesita, así me dio mucho valor. Y a mi mamá y a mí, que era la que estábamos cuidándola, sí señor. Le debo la vida de mi hija sin duda, sin duda. Ernesto Macausland, siempre presente con nosotros a través de esta memoria. Lo que hoy queremos es compartir la gente buena, la gente que hace cosas grandes sin tal vez ningún propósito, simplemente de ser y estar. Yo creo que eso es lo que Ernesto hacía siempre, ser y estar con todos y aportar lo mejor para que las personas pudieran desarrollar. Yo cuando siempre veo las historias de María Angélica, noto esa huella, esa marca, ¿no? Sí, es buscar el personaje. Yo con Ernesto aprendí a encontrar personajes en lo cotidiano, ¿no? En el que tiene que contar, con el que te conectas, de Ernesto. Y en mi carrera creo que de alguna u otra forma eso se ve, porque sí tengo la tendencia a buscarlos y a veces me llegan, ¿no? También da mucha risa que le llegan unos personajes con unas características muy, muy particulares. ¿Por qué le llegaban los personajes a Ernesto? Yo creo que carisma también. Y lo que te decía, él estaba abierto a escuchar a la gente. Y cuando tú haces eso, cuando tú te das desde la escucha, así él tuviera su problema del oído, él siempre dejaba que la gente hablara, que contara, que se contara y que compartiera. A veces nos falta mucho eso, ¿no? Entonces, si tú solo quieres escucharte a ti mismo, tus discursos, tus ideas, tu conocimiento, ¿en qué momento entras a escuchar al otro y puedes coger estas historias maravillosas que están ahí? Es que están ahí. Entonces Ernesto siempre estaba dispuesto a escuchar. Y para mí, en el ejercicio periodístico y en la vida cotidiana, escuchar al otro marca la diferencia. Y ahí es donde sucede la magia. Ahí es donde sucede la magia. Bueno, quedamos pendientes de un ¿verdad? par de párrafos. Claro que sí, un par de párrafos, sí. Entonces, Mario Mendoza dice, no sabes cuánto disfruté las pocas veces que Ernesto y yo tuvimos la oportunidad de charlar a solas. Esa manera de ser bondadosa, infinitamente cariñosa, mezclada con una lucidez afilada y letal, lo convertía en un tipo difícil de clasificar. Sus comentarios agudos y contundentes sobre la realidad nacional iban acompañados de esa frescura, de ese buen humor costeño que desarmaba por completo a la contraparte. Siempre le envidié ese tono y ese modo de decir las cosas. Los del interior, lo sabes bien, siempre nos enredamos con facilidad, nos atormentamos, somos más soterrados y más hipócritas. Ernesto tenía el don de una inteligencia peligrosa, acompañado de cariño y compasión por el otro. Qué mezcla tan inusual, dice. Cariño y compasión por el otro. Ernesto Macausland, recordamos también sus historias que contó aquí en esta frecuencia en Caracol Radio, y esta en particular de la Aracataca de Gabo. A propósito de que los 40 años, ustedes van a escuchar esta historia y tan vigente en ese momento como hoy. Gabriel García Márquez recibe al visitante en la misma entrada de Aracataca, pintado en una enorme valla multicolor, en un retrato poco favorable que lo presenta flaco y mortificado. Ya dentro del pueblo, García Márquez está en todas partes y no está en ninguna parte. No está, con toda seguridad, en boca de muchos estudiantes del pueblo, que tienen una respuesta mágico-realista cuando uno les pregunta si saben quién es García Márquez. Yo no me acuerdo. El que fundió Aracataca. El alcalde de aquí. Mira, tú estás loco. Es el que se ganó el premio Nobel de la literatura.
En efecto, Gabo está y no está en el colegio donde él estudió hace 70 años, el Montessori, cuyos salones son tan calurosos que los alumnos prefieren tomar clases bajo los árboles del patio y donde no hay presupuesto para aseadoras. Se les pidió a los niños 500 pesitos mensual para pagarle a una aseadora y ni eso trajeron, entonces a ellos les toca hacerlo todos los días. Donde García Márquez definitivamente sí está es en boca del profesor de bachillerato Robinson Mulford Leiva, lancero solitario de la causa gabóloga en Aracataca. De tanto prestarle sus libros de García Márquez a sus alumnos, Mulford vio esfumarse su preciosa biblioteca personal. Y aunque precisa que muchos estudiantes vibran con el hombre al que llama el Gabo, también tiene claro el porqué de la indiferencia general en el pueblo. La inteligencia es peste, pero no hay donde el niño pueda recrear su imaginación. Entonces aquí lo que hay es pura cantina. Cantinas, billares, cervecerías. La Aracataca de hoy es como cualquier otro pueblo grande de la Colombia neomilénica, alicorado y encerrado en rejas de aluminio, debatiéndose siempre entre la paz para de los platanales y la subversión que acecha desde la Sierra Nevada. Y aunque no hay una sola estatua de Gabo, sí se levanta un descascarado monumento a Remedios la Bella, y por supuesto, el mito está en todos lados, hasta en los buses, cuya empresa matriz se llama Cootras Macondo. Parientes solo quedan unos cuantos, demasiado lejanos como para recordar a aquel Gabo de 7 años que vivía con sus abuelos en la avenida Monseñor Espejo. El loco del pueblo, entre sacos de chatarra y las nebulosas de su mente, dice tener un recuerdo de primera mano. Amigo bastante mío. Pero si algo queda de García Márquez es la materia prima que él procesó magistralmente para su gloria universal. La vieja Cataca, con sus 25.000 habitantes, aún no ha aprendido a descubrir la línea fronteriza entre realidad y ficción. Se habla de una mujer que llora errante en las madrugadas oscuras. Se habla de un sapo del tamaño de un árbol que suele aparecerse en las plantaciones de banano. Se habla de un escandaloso álbum en el cual un Don Juan del pueblo dejó fotos de todas sus amantes desnudas. Y hay todavía historias fantásticas como la del hombre al que apodan pirata. Él cuando llega borracho a su casa, se pone a pelear solo y que... ¿Dónde estaba, mija? ¿Qué tal? ¿Me estás pegando, gallo? Te voy a pegar. Y entonces él le pega, hace que le pega y él mismo llora por ella. Ay, guacho, no me pegue, mijito, no me pegue. Y es él mismo. Entonces la gente, como sabe que él vive solo en esa casa, la gente se pone inquieta y que, pero ¿con quién está peleando? ¿Cuál es la mujer de él? En Caracol, con edición de Gustavo Adolfo Menco, la primera de una serie de crónicas sobre Aracataca, de Ernesto Macaula. Ahí está, las crónicas de Ernesto Macaula. Es que uno se sorprende, yo le veía los rostros a ustedes, la sorpresa, la emoción. Yo quisiera, Daniela, ¿cómo hacía él cómo se formaba para hacer ese tipo de historias? Yo pienso que ser tan curioso definitivamente fue clave para él, ¿verdad? Curioso y preguntón. Yo creo que de ahí nace todo, ¿verdad? De querer saber quién eres tú, de dónde saliste, que todos tenemos, yo creo que encontraba en cada persona un cuento así. Algo así siempre encontraba, todos tenemos algo, ¿verdad? Y él, con preguntarte 3 cositas, ya te encontraba esa interesante que tú tenías. Así es, mira que cuando yo entré a trabajar con Ernesto, o sea, el primer día que me tocaba hacer, pues ya la producción con él y todo, nos volvimos a encontrar. Yo salí del programa y llegué a mi mejor amigo en la universidad, acababa de morir, ese día era su entierro, un tumor en el cerebro y tal, y me lo encuentro a Ernesto, haciendo no sé, era un video, algo en el cementerio. Entonces me preguntó, ¿qué haces aquí? Y entonces yo le conté, mi mejor amigo, y de diferentes partes, él le llegó la información de este ser humano que era muy maravilloso, con mucho carisma, que había fallecido. Y a partir de eso me dijo, ¿sabes qué? Vamos a invitar a los papás de tu amigo al programa. O sea, conectaba los puntos, lo que uno dice, unir los puntos para encontrar esa historia, ¿no? Y él hiló porque se conocía con esto, y le dio la oportunidad a para unas personas de edad, un poco entrados, pero les dio la oportunidad también de contar su historia de tristeza, de hacer catarsis en un programa que era tan importante como a las 11. Claro. Ahora, ¿qué temas apasionaban a Ernesto? Por ejemplo, la música y algunos personajes, como Diomedes, por ejemplo, lo tenían, pero él tenía, como todos los periodistas, unos temas de obsesión, de seguimiento.
que regresaba con frecuencia a esos, de pronto de lo que tú recuerdas? La música es clave, el Joe, para él era súper importante el Joe, y conseguir esas entrevistas eran difíciles, pero él siempre me decía, escucha, pila, llamemos, porque por ejemplo, para entrevistar a Diomedes Díaz, no tenía celular Diomedes Díaz, sino que era a través del manager, y entonces él venía solamente una vez a una emisora y a ese era corretearlo, y con el Joe, que solamente daba, por ejemplo, entrevistas en la tarde porque le costaba pues dormirse en la noche, entonces era un lío, y él igual siempre volvía, escucha, démosle, intentémoslo hasta que se conseguían las entrevistas. ¿Y sabes qué otro personaje? Todos los años lo entrevistamos, el que era el Papá Noel de, ¿sí lo recuerdas? ¿Cómo se llama él? Creo que ya falleció. Un Papá Noel muy famoso acá, del Sears. Claro, un señor que salía y que era siempre lo entrevistaba. ¿Y por qué? En Navidad, como que los temas de Navidad, y entonces él siempre, hay que meterlo. Y yo decía, pero pues ya no. Y lo curioso es que lograba con otras cosas nuevas, otras historias, pero sí, él... Había unos personajes a los que él les daba vitrina, por así decirlo. La historia o el personaje más complejo, más difícil para lograr con Ernesto. No puedo recordar así como más complejo, pero sí me marcó mucho la entrevista a Enrique Díaz. Aún veo esa entrevista y me emociono. Me emociono de recordar cómo entró Enrique Díaz al canal en 3 puntadas, con su terciada, ¿no? La mochila terciada, y con los aguateros. O sea, como si él estuviera en su pueblo. Y de hablar de una manera tan desparpajada y decir en esa entrevista es que él dice que sus hijos no sirven para nada, pero que las niñas sí le salieron bien, que son trabajadoras. Bueno, una cantidad de cosas tan bonitas. Esa entrevista en particular la recuerdo con mucho cariño y nos la gozamos todo. Y lo que te digo, aún me la sigo gozando. Aún se sigue uno gozando los trabajos, las historias de Ernesto. Y Daniela se queda muy, muy pensativa cuando hablamos del hermano periodista. Y ya lo has hablado en otros momentos de esta charla, pero hablemos de esas pasiones y de qué hacía él en su tiempo libre, a qué se dedicaba, qué le gustaba. Bueno, por supuesto Junior, pero cosas que de pronto la gente no conocía de él. Bueno, todo el mundo sabe que él era un melómano, le gustaba mucho la música, de verdad, y que íntimamente la música, él siempre estaba silbando. Sí, y una notica triste es que ya al final de su último mes de vida, ya yo me acuerdo que en algún momento le dije a Mile, ves que ya él no está silbando, porque él siempre estaba como con un silbidito en la casa, una cancioncita, siempre metidita ahí, cantando así todo, con su chiflidito, y ya al final... Pero no, la música, él murió el 21 de noviembre, el 19 de noviembre, y cada 19 de noviembre, esa canción la pusimos ese día, Mile, él y yo, y la cantamos entre los 3, él como pudo, porque ya no tenía mucho aliento, cantamos esa canción, el 19 de noviembre, la de Carlitos, ahí los 3, y murió 2 días después. Fue muy... Entonces la música, él me iba a visitar a mí, en Estados Unidos, y entonces yo con un computador y él con otro, entonces nos poníamos a poner música, entonces yo ponía una canción de cualquiera, rock, salsa, lo que sea, porque todo le gustaba, y entonces le decía, oye esta, podía ser una canción de los 90, de los 80, wow, entonces él enseguida ya tenía la otra lista, mira la que te voy a poner aquí, era como una competencia, era un juego divertidísimo. Lo hicimos muchas veces juntos. Ernesto Macausland, te queremos, nos haces falta. Seguimos pensando que hay mucho más por contar, y la responsabilidad de los periodistas que hoy estamos y las nuevas generaciones de poder seguir, así sea un poquito de eso que tú nos dejaste, de eso que nos enseñaste. María Angélica, hoy para las nuevas generaciones,
¿cuál sería la satisfacción más grande de Ernesto que pueda haber en las nuevas generaciones de periodistas? Yo te diría 2 verbos. Primero, escuchar, y el otro es enseñar. Estar dispuesto a compartir ese conocimiento, porque él lo hacía con todas las personas, con el practicante hasta con sus colegas, ¿no? Siempre estaba dispuesto a eso, a escuchar y a compartir conocimiento, a compartir experiencias, y no solamente experiencias laborales, sino experiencias de vida, porque él también compartió mucho de lo que tenía que ver con su enfermedad, con sus sufrimientos, y eso es algo que yo valoro mucho y que sé que para cualquier persona puede ser de gran valor conjugar estos 2 verbos. Y Ernesto nos dejó una gran cátedra en su discurso cuando recibe ese premio de periodismo que se le dio con tanto cariño. Él nos dice: tantas luchas, tantas batallas, y al final solo queda el amor. Yo creo que, Daniela, el amor es lo que define a Ernesto Macaulay. Sin duda, el amor. Porque todo esto, por ejemplo, que se está haciendo ahora, este homenaje, es fruto de eso, de ese amor que él dejó en todos ellos y en todos nosotros. Y tan lindo que él mismo haya escrito su obituario, ¿no? Impresionante. Tantas luchas, tantas batallas, y al final solo queda el amor, y eso más sabio no puede ser, sin duda. Daniela, gracias por estar aquí en Caracol Radio, por compartir estas vivencias, estos recuerdos, estas emociones. Gracias por la invitación. Ha sido muy emocionante estar aquí. Cucha, gracias. Hasta que me dijo Cucha. Ay, por fin, verdad. Ay, no, gracias a ti por esta invitación, y a todos los que hacen parte de tu maravilloso equipo. Amigos de Caracol Radio, gracias por estar ahí siempre en sintonía. Tómese el cafecito de la mañana y escuche las crónicas de Ernesto Macaulay.